chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un repaso a los temas vistos en la clase pasada de sociales. En sociales estuvimos hablando sobre la economía y los sectores de la economía. Recordemos que la economía es una ciencia que estudia todas las actividades que hacemos los seres humanos para poder obtener un beneficio o para poder satisfacer todas nuestras necesidades. Pero resulta que la economía tiene varios sectores o varias etapas para poder alcanzarla. Recordemos que los sectores que vimos en clase fueron sector primario, sector secundario y sector terciario. Existe un sector cuaternario del cual vamos a hablar más adelante. Ok, ahora vamos a hablar sobre los sectores de la economía. Recordemos que vamos a hablar de los tres principales sectores de la economía: sector primario, secundario y terciario. Vamos a hablar del sector primario. El sector primario es el sector de la economía que se encarga de obtener la materia prima para realizar un producto. Recuerden esa palabra, materia prima. Cuando hablamos de materia prima, estamos hablando de aquello de lo que está hecho algo. Por ejemplo, un buzo o una camisa o un saco puede estar hecho de algodón, entonces su materia prima es el algodón. Unos zapatos pueden estar hechos de cuero, entonces la materia prima es el cuero. De donde viene esa materia prima, ahí es donde ejerce el sector primario. El sector primario puede tener actividades tales como agricultura, ganadería, acuicultura o minería. Cada una de esas actividades permite obtener recursos o permite obtener materia prima para hacer un producto. Ok, entonces recordemos, sector primario se obtiene la materia prima para hacer algo. Y el sector primario tiene actividades tales como agricultura, ganadería, acuicultura o minería. Ahora vamos a hablar de cada una de esas actividades. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la agricultura. Cuando hablamos de agricultura, estamos hablando de la actividad del sector primario que se ocupa de la siembra y del cuidado de las plantas, específicamente las plantas que tienen que ver con la alimentación del ser humano. Pero la agricultura puede ser de dos tipos. Puede ser agricultura tradicional o agricultura agroindustria. Cuando hablamos de agricultura tradicional, estamos hablando de cuando los campesinos siembran o cultivan con sus propias manos o con herramientas que ellos mismos realizan, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el arado con la mula o puede ser también con la pala, con sus propias manos, etc. Cuando hablamos de agroindustria, tiene que ver con el cultivo y la siembra que ya se realiza con artefactos tecnológicos, como puede ser, por ejemplo, el tractor y otras máquinas para ayudar a sembrar. Ahora vamos a hablar sobre la ganadería. La ganadería es otra actividad del sector primario que permite obtener materia prima como carne, como leche, como cuero, entre otros. En el caso de las ovejas podemos obtener la lana. La ganadería tiene que ver con la crianza de todo tipo de ganado. Cuando hablamos de ganado, no solamente estamos hablando de las vaquitas, estamos hablando de diferentes tipos de ganado. Por ejemplo, si hablamos de las vacas, estamos hablando del ganado vacuno o bovino. Si hablamos de las cabras, hablamos del ganado caprino. Si hablamos de los caballos, estamos hablando del ganado equino. Si hablamos de los cerdos, hablamos del ganado porcino. Y si hablamos de las ovejas, estamos hablando de ganado ovino. Ahora vamos a hablar sobre qué es acuicultura. Acuicultura tiene que ver con todas las actividades de crianza de especies acuáticas, como por ejemplo los peces. Los peces permiten obtener alimento a los seres humanos. Hay diferentes tipos de pesca o le pueden llamar acuicultura. Entonces, hay pesca industrial y pesca artesanal.
La pesca industrial es aquella pesca que se realiza con grandes embarcaciones y grandes redes. En cambio, la pesca artesanal es aquella que se realiza la persona con su caña de pescar y con una embarcación pequeña. Ok, ahora vamos a hablar sobre la minería. La minería es otra actividad del sector primario porque permite obtener materias primas tales como metales preciosos. Ok, ahora vamos a hablar sobre el sector secundario. Cuando hablamos del sector secundario, estamos hablando de aquel sector de la economía que se encarga de recibir la materia prima y de transformarla en un nuevo producto. Dentro del sector secundario encontramos todas las fábricas o industrias. Por ejemplo, hay fábricas o industrias de alimentos, hay fábricas o industrias de textiles, que es lo mismo que las telas, hay fábricas o industrias de cemento, hay fábricas o industrias de metalúrgica, etc. Todas aquellas fábricas en donde llega la materia prima, se procesa esa materia y se transforma en un nuevo producto, hacen parte del sector secundario. En Colombia tenemos diferentes industrias. Por ejemplo, tenemos la industria del cemento, tenemos la industria de bebidas y alimentos, Postobón, por ejemplo, tenemos industria de lácteos como Leche La Mejor, tenemos industrias también de todo lo que tiene que ver con textilería o las telas como Coltejer, entre otras. Recordemos que en este sector secundario la materia prima llega y es transformada para obtener un producto. Por ejemplo, si llega el algodón del sector primario, llega el algodón al sector secundario. En el sector secundario procesan el algodón en la industria de textiles, lo procesan, lo lavan, lo tiñen y lo transforman, por ejemplo, en un buzo o en un saco. Ese saco o ese buzo es dobladito y empacadito y enviado al sector terciario. Ok, ahora vamos a hablar sobre el sector terciario. El sector terciario tiene que ver con todo lo de servicios, en donde uno va a buscar un servicio. Por ejemplo, los supermercados, los aeropuertos, los terminales, las tiendas, los almacenes, todos aquellos lugares en donde podemos obtener un servicio tienen que ver con el sector terciario. El colegio es un lugar donde obtenemos la educación. Allí pagamos por recibir ese servicio o ese bien de la educación. Entonces hace parte del sector terciario. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV. Hoy vamos a trabajar en el sector primario. El sector primario son los trabajos que obtienen directamente las materias primas de la naturaleza y a él pertenecen la ganadería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la minería. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La ganadería consiste en la cría de ganado, es decir, de animales, y el ganadero es la persona que se dedica a ella. La agricultura consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos vegetales, y el agricultor es la persona que se dedica a esta actividad. La silvicultura consiste en el cultivo, cuidado y explotación de los bosques y montes. La pesca consiste en la captura de peces y otros animales acuáticos en ríos, lagos y mares. La minería consiste en la obtención de recursos minerales del suelo y del subsuelo, y los mineros son las personas que desarrollan este trabajo. Vamos a trabajar en el sector secundario. El sector secundario son los trabajos que transforman las materias primas en productos elaborados
y las principales actividades que componen este sector son las fábricas o industrias, la artesanía y la construcción. Vamos a conocer un poco más cada una de estas actividades. La industria se puede clasificar en industrias de base, industrias de uso e industrias de equipo. La artesanía la realizan los artesanos. Estos desarrollan sus trabajos en pequeños talleres y utilizan sus manos y herramientas muy sencillas. La construcción se encarga de realizar edificios y obras de ingeniería como puentes, túneles o carreteras. Ya sabemos que el trabajo se divide en 3 sectores. El sector primario, el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios, que es el que hoy vamos a conocer un poco más. El sector terciario son los trabajos donde nos venden los productos que se han elaborado en el sector secundario o donde nos ofrecen un servicio. La sanidad se ocupa de cuidar de nuestra salud. Los médicos, los enfermeros y las enfermeras trabajan para curarnos si estamos enfermos. La educación también es importantísima. En los colegios, los profesores trabajan para enseñar a los alumnos conocimientos y valores.